Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por inscribiros a este webinar, el plan de sucesión, cómo maximizar su rendimiento. Mi nombre es Susana Paredes, soy redactora de ORH y lo primero disculpar a mi directora, Maite Sáenz, que le ha sido imposible estar con nosotros esta mañana. A continuación voy a dar paso al ponente que va a realizar el webinar. Él es Marc Alpimiras, Regional Vicepresident South Europe de Cornerstone On Demand. Y bueno, va a hablarnos del plan de sucesión dinámico, cómo evitar la falta de competencias para garantizar la continuidad del negocio. Y también hablará ampliamente de los retos de la sucesión, tanto a nivel empresa como a nivel individual. Voy a dar paso a Marc para que comience el webinar y si a lo largo de la charla hay alguna cuestión, les recuerdo que en el apartado de preguntas pueden ir formulándolas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Hoy el webinar va a tratar sobre el plan de sucesión y en este caso vamos a comentar cómo hacerlo de una forma dinámica y así poder entrar en uno de los conceptos, diríamos, que todo el mundo habla en recursos humanos, pero que realmente son complicados de llevar a cabo. Y es un tema bastante importante, como podemos ver la opinión de uno de los directores de una de las empresas top 10 de fabricantes de automóviles, donde básicamente lo que nos dice es que los datos organizativos y de sucesión son probablemente los datos más estratégicos que pueda tener una compañía. Y es una afirmación un poco, diríamos, innovadora en el sentido de que cada vez que preguntamos a las diferentes organizaciones qué opinan de cuáles son los datos más estratégicos, normalmente nos dicen otras cosas, como datos de compensación o otro tipo de datos. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque tienen un impacto realmente muy importante en las organizaciones, tanto a nivel de empresa, porque sin ese tipo de información es muy complicado identificar talento, identificar cuáles son las competencias claves, identificar dónde tenemos el potencial y realmente nos impiden poder planificar bien todo lo que sería la sucesión. Pero no son datos que solo impacten a la empresa, sino que también tienen un impacto muy importante a nivel individual, a nivel de los diferentes empleados, porque sin este tipo de información el empleado percibe que puede haber falta de oportunidades, no tienen transparencia de lo que ocurre o de qué le va a ocurrir a su carrera profesional y eso impacta muy negativamente en su motivación, felicidad y compromiso con la empresa. Entonces, dada la relevancia de este tipo de información y este tipo de proceso, hoy vamos a hablar un poquito de cómo montarlo y vamos a empezar con el primer punto que nosotros consideramos muy importante, que es cómo montarlo de una forma simple, ¿no? Pero montarlo de una forma simple no siempre es fácil. Como ya decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación, o sea, no es tan fácil poder implantar esto de una forma que todo el mundo lo entienda, ¿no? Lo que nos recomienda el mismo tío que veíamos antes que nos comentaba que la información era muy importante, era primero involucrar a la parte de negocio y no solo a los gerentes, diríamos, al mid management o los gerentes intermedios, sino también a los gerentes senior, a la alta dirección, para que entiendan la importancia de este proceso y que recursos humanos aquí tiene un papel crítico a la hora de facilitar el proceso. Y nosotros lo que recomendamos para hacerlo de una forma simple es apoyarlo en tres grandes pilares. Primero, para aflorar toda lo que sería la información de talento y saber dónde tenemos los expertos, es fomentar un poco que haya esa compartición de información, esas comunidades de práctica, para que podamos identificar dentro de la organización pues quién tiene el conocimiento, ¿no? También recomendamos pasar de un modelo donde la compañía o la empresa define qué deben ser los empleados en el futuro, a dejar que sean los propios empleados que expresen un poco qué es lo que quieren ser.
en el futuro, ¿no? Y cambiar un poquito el foco, digamos, del proceso. Y luego siempre tener toda la información alrededor y adicional que nos puede ayudar a identificar ese talento de una forma actualizada. En este caso desempeño, pero puede ser cualquier tipo de información que nos ayude a determinar, a detectar el talento, ¿no? Pero cada vez que montamos un proceso y queremos hacerlo de forma simple, vemos que, pues, que tiene un impacto, ¿no? Y en este estudio que hicimos el año pasado con IDC, pues vemos que, por ejemplo, no todo el mundo está de acuerdo en que tengamos las herramientas necesarias en recursos humanos, ¿no? Recursos humanos opina que sí, pero negocio no opina lo mismo, ¿no? Y otro punto muy importante es que negocio, una gran parte de negocio considera que los procesos de recursos humanos a veces generan frustración, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de hacerlo de una forma simple. Nosotros lo que proponemos en la parte esta de identificar talento interno y conocimiento interno, pues es utilizar herramientas sociales, herramientas, diríamos, de comunidades de prácticas, de formación, para dejar que estos expertos que tenemos dentro de las organizaciones afloren y los podamos identificar, les podamos motivar y a la vez nos va a dar información luego de dónde tenemos nuestro talento y nuestro potencial, ¿no? Y también lo que sugerimos, para hacerlo de una forma simple, es situar al empleado en el centro del proceso y darle suficientes herramientas e información para que él mismo pueda gestionarse su carrera, ¿no? Y que en un momento determinado tenga información de posibles posiciones que le gustaría tener en el futuro, que entienda pues qué competencias necesitaría para esas nuevas posiciones y que un poco le podamos motivar, ¿no? Y todo esto no solo utilizando lo que sería el modelo, diríamos, de planes de carrera que tenga la organización, sino utilizando también Big Data para que el propio sistema recomiende al empleado pues qué otras posiciones debería un poco valorar porque se ha detectado que puede tener potencial y futuro en alguna de esas posiciones, ¿no? Por lo tanto, situamos al empleado en el centro, diríamos, del proceso y le damos toda la información y todas las herramientas para que él mismo se pueda orientar y pueda definir un poco cuáles pueden ser sus necesidades de desarrollo o de experiencia en el futuro, ¿no? Otra parte importante es cuando montamos este tipo de procesos o procesos nuevos es que deben ser procesos rápidos, no podemos estar mucho tiempo, digamos, pensando, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo rápido tampoco es algo que sea fácil de realizar porque significa que tienes que pensar muy bien la forma para que luego sea rápido, ¿no? Entonces, la recomendación que nos da IDC es que primero trabajemos con negocio, que intentemos identificar cuáles puedan ser las competencias y habilidades clave para las posiciones que, según el plan estratégico, puedan ser más relevantes y luego trabajar en un plan, ¿no? para invertir en las personas que identifiquemos como claves y potenciar a los diferentes empleados, ¿no? Pero el problema que tenemos para hacerlo de esta forma es que no todos los participantes de este proceso necesitan el mismo tipo de información y con la misma periodicidad, ¿no? Tenemos por una parte los empleados que quieren poder acceder a la información de carrera profesional o de sucesión de una forma inmediata para poder identificar oportunidades. Por otro lado tenemos a los managers que igual de vez en cuando quieren poder evaluar su equipo y detectar dónde faltan competencias y desarrollarlas. O podemos tener la alta dirección, que tienen en un momento determinado, quieren llevar a cabo algún proyecto y necesitan identificar qué talento lo va a liderar y por lo tanto necesitan acceder a este tipo de información. Y luego tenemos recursos humanos que un poco es el encargado de que todo esto funcione, montar los procesos y luego gestionar las vacantes según aparecen, ¿no? Cuando hay alguna necesidad, pues gestionar todo ese proceso desde la identificación hasta que se le da a una persona en concreto la posición, ¿no? Pero el gran reto aquí es que muchas veces la velocidad no va, la información no va al mismo ritmo que la velocidad que necesitamos usarla. Entonces, si vemos tres fuentes de donde sacamos el tipo de información útil para sucesión, vemos que la frecuencia con la que se obtiene esa información no siempre es muy rápida, ¿no? Por ejemplo, tenemos en
en la evaluación de desempeño que la mayoría de estos procesos siguen siendo anuales y cada vez se hace más continuamente, pero realmente aún es pocas las empresas que lo hacen de forma continua. O cuando pensamos en el plan de desarrollo o formación, también esto cada vez es un poquito más continuado, como podemos ver en el estudio, pero aún sigue habiendo muchas empresas que lo hacen de forma anual o semianual. Y el tema de compensación sigue siendo también un tema totalmente anual, ¿no? Entonces, tenemos una serie de participantes en el proceso que requieren información con una periodicidad más rápida que la que los procesos nos la dan, ¿no? En este sentido, lo que proponemos es tener una serie de herramientas que pasen todos estos procesos que en muchos de los casos son anuales o semianuales, que ayuden a que sean continuos, ¿no? Entonces, cuando estamos construyendo un pipeline de talento, un grupo de talento, pues necesitamos que toda esa información sea continua, ¿no? Que los managers o responsables de ese grupo, cuando cambie algo acerca de un empleado, pues puedan entrar en una herramienta e informarlo, ¿no? Si detectamos que alguien va a salir de la organización por un tema de motivación, pues que yo pueda entrar en la herramienta e informar de eso. En vez de, una vez la persona se ha ido, decir, bueno, ya lo sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, se trata de poner una serie de herramientas que pasen estos procesos de una forma anual y semianual a continua y que mejore la colaboración entre los diferentes participantes del proceso, ¿no? También recomendamos construir en todo momento y tener muy claro cuál es la organización y tener herramientas gráficas que nos permitan de una forma modelar la organización para que se adapte a los retos del plan estratégico y que eso se pueda modificar de forma rápida, que no tengamos que depender siempre de la definición de organización que se hace a principio de año, y que en un momento determinado, si queremos cambiar la organización o queremos tener organizaciones, pensar en organizaciones futuras, pues podamos hacerlo en cualquier momento, ¿no? Y que tengamos herramientas para poderlo hacer. No tengamos que ir a periodos de 1 o 2 años para hacer estos cambios. Y también que podamos acceder a la información de talento de una forma rápida, ¿no? Y que yo pueda saber muy rápidamente pues, si un empleado en un momento determinado cuadra para una posición o cuáles de mis empleados están listos para tomar una posición de liderazgo, cuáles son mis empleados más productivos o cuáles están en riesgo de abandono, ¿no? Todo esto con herramientas que sean fáciles de utilizar, que no sean solo para profesionales de recursos humanos, sino que los propios managers o business partners puedan acceder de una forma fácil y móvil, si puede ser, para tener todo este tipo de información. La otra forma que proponemos que se hagan este tipo de procesos es que se hagan de una forma inteligente, que no se monten los procesos por montarlos, sino que realmente se hagan con cierto rigor, ¿no? Y otra vez, hacerlo de forma inteligente no es tan fácil, ¿no? Pero lo que está claro es que si queremos hacerlo de una forma inteligente, nos toca definir muy bien lo que queremos hacer. Y para eso la recomendación es ser preciso. No definir grandes palabras, sino que lo que recomendamos es ser más preciso y si estamos buscando líderes de futuro, pues dedicar cierto tiempo a definir exactamente y a cuantificar qué quiere decir eso, ¿no? Porque de otra forma va a ser difícil que podamos hacer ningún proceso que nos vaya a ayudar y que este proceso no sea riguroso. Por lo tanto, recomendamos usar la información disponible. Recomendamos que la gente que va a participar en el proceso realmente haga su parte del trabajo, en este caso que los managers pues, informen de todo lo que van viendo que va ocurriendo en su equipo en las herramientas de una forma continua. También recomendamos que haya muchos puntos de contacto con el empleado, que los empleados puedan en todo momento definir cómo se encuentran, cuál es su grado de engagement y no tengan que esperar a final de año para poder comunicar ese tipo de información. Y también recomendamos que se utilice Big Data y Business Intelligence para hacer que todo este proceso sea más basado en datos como complemento del basado más en emociones o en intuiciones. Entonces,
En ese sentido es muy importante que pongamos todo lo que es Big Data y analítica, que lo pongamos en la mano de los diferentes managers y responsables, para que de forma fácil puedan investigar, evaluar y acceder a la información de talento de sus equipos, y que en un momento determinado pues puedan hacer grupos digamos, de este talento que tienen accesible y recomendarlos para proyectos o para posiciones o para formaciones, y no tenga que ser, en este caso, recursos humanos quien haga este tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces ahora está toda esta tecnología que se puede utilizar desde el punto de vista de manager, y lo importante es ponerlo en las manos adecuadas. También es importante la potencia que nos aporta Big Data. Hasta ahora todo lo que eran informes y analíticas eran más bien basado en históricos de datos o lo que había pasado 2, 3, 4, 5 años antes. Ahora lo que es Big Data, Machine Learning y los modelos predictivos lo que nos permiten es anticiparnos a lo que sería a los diferentes problemas o a las diferentes casuísticas, ¿no? Entonces, ahora mismo se puede utilizar, por ejemplo, Big Data para hacer una predicción del riesgo de salida o de turnover, ¿no? Entonces, yo en un momento determinado puedo coger un departamento y, en función de toda la información que tengo y de los modelos predictivos que se han diseñado, pues identificar cuáles son las personas que puede ser que salgan, digamos, a futuro, y un poco no solo identificar cuáles son esas personas, sino también qué factores son los que están provocando este desgaste. Si es un tema más del responsable directo que tienen y problemas con su manager, o son más temas de compensación, o más temas de falta de oportunidad o de movilidad. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer una gestión proactiva y no reactiva de lo que sería el plan de sucesión. Como decíamos antes, también es importante darle al empleado muchas oportunidades de expresar un poco su compromiso, su engagement, o un poco cómo se sienten o cuál es su felicidad dentro de la organización. Entonces, cada vez más se están generando herramientas y proponemos su uso para estar preguntando al empleado un poco cuál es su compromiso, cómo ve la situación, y que tenga la oportunidad, pues, de que su opinión sea valorada y se tenga en cuenta, ¿no? Y todo esto tiene que ser un proceso ágil y que permita luego un análisis, digamos, exhaustivo de los diferentes datos, y nos permita actuar, tener un plan de acción después, posterior. También lo que proponemos es intentar, ya que vamos a montar ese proceso, intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y como ya nos decía Albert Camus, a veces el dar la libertad a los diferentes participantes puede ser una gran oportunidad para mejorar el proceso. Y pasar de un proceso que tradicionalmente ha estado liderado, digamos, por la organización, a hacer un proceso más, digamos, más democrático, más colaborativo, con más libertad, para poder capturar más información y para que luego el resultado final sea algo que sea más real, ¿no? No hay nada peor que hacerse trampas al solitario. Entonces, la mejor manera de evitar eso es pues involucrar a toda la gente a la cual el plan va a impactar, y con eso, pues, generar un plan que sea más realista y ejecutable, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos recomienda Deloitte es intentar aplicar enfoques rigurosos, huir de la intuición, estructurar lo que sean los diferentes procesos, y luego tener un plan, diríamos, que nos permita identificar con antelación pues los potenciales líderes y llevarles poco a poco a las posiciones que intentamos llevarles, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran posibilidad de reinvención comparado a lo que se ha venido haciendo. Impulsando la autonomía, como decíamos, que todo el mundo pueda participar y ser autónomo, que no todo sea una directriz impuesta por recursos humanos o por la alta dirección. Hacer unos procesos que sean basados en datos y que se puedan medir. Evitar hacer el super mega proceso de sucesión o el mega proceso de dirección de potencial, y ser más práctico e intentar obtener resultados de una forma más ágil.
y no solo planificar a corto plazo, sino también intentar involucrar, diríamos, a quien se tenga que involucrar para poder planificar no solo a corto, sino a medio y largo plazo, ¿no? Pero para hacer eso, a veces podemos encontrar resistencia dentro de las organizaciones. En España, en este caso, tenemos una buena situación, porque parte de la información importante de sucesión proviene del manager, y necesitamos que el manager esté predispuesto a recomendar a sus empleados, a dar la información realista de sus empleados, y esta situación no es buena en todos los países. Como podemos ver, en España sí que el 81-85% de los managers recomiendan a sus empleados para otras posiciones, pero podemos ver países como Francia, Alemania o Italia, donde solo un 50%, de un 50 a un 60% están dispuestos a recomendar gente de su equipo como en otras posiciones, y por ende dar buena información de sucesión para que la organización la pueda utilizar, ¿no? Entonces se tiene que tener muy en cuenta el hecho cultural a la hora de desplegar este tipo de procesos. Y al final es un proceso que vale la pena, porque montarlo bien significa dar transparencia y visibilidad a los diferentes empleados de oportunidades de carrera, de posiciones futuras, de moverse a otros departamentos, de cambiar de trabajo. Y según el estudio que hicimos el año pasado sobre la relación entre felicidad y flexibilidad en el trabajo, el concepto, diríamos, que aportaba más felicidad al empleado en una organización es el saber que en un momento determinado se podía cambiar de una posición a otra, de cambiar de departamento, y por lo tanto realizar tareas que quizá le apetecían más en un momento determinado, ¿no? Con lo cual la relación entre flexibilidad y movilidad y felicidad del empleado realmente es muy importante, casi llega al 20% de peso. Pero para montarlo mejor, lo que recomendamos es usar tecnología, montar todos estos procesos tan continuos, basados en datos, con herramientas para los diferentes interlocutores. Todo esto necesitamos tecnología, ¿no? Y según Gartner, con el estudio realizado en el 2016, el uso de Succession Management, o sea, todas las herramientas para la ayuda del proceso de sucesión, pues no son realmente, no hay una adopción muy grande a día de hoy. Entonces nosotros así como sí que la hay en gestión del talento o en la parte de evaluación del rendimiento, el uso de herramientas de sucesión aún es muy incipiente, pero es totalmente necesario si lo que queremos es montar este tipo de planes más dinámicos, colaborativos con el empleado en el centro, ¿no? Y al final el uso de este software no solo va a impactar en sucesión, sino que también va a impactar en otras áreas que son igualmente importantes, ¿no? Tanto en formación de nuevos líderes como en toda la parte relacionada con analítica de desempeño, toda la parte de formación, va a ayudar a todo el tema de herramientas para selección interna, movilidad, que al final, si vemos el estudio también otra vez de IDC que hicimos el año pasado, pues hay cierta discrepancia entre lo que recursos humanos cree que aporta en cada una de estas áreas y lo que el negocio opina que recursos humanos está aportando, ¿no? Por lo tanto, el uso de tecnología no solo va a impactar en sucesión, sino también en un montón de otras áreas que son prioritarias tanto para recursos humanos como para el área de negocio. Y un poco lo que proponía Deloitte al principio, que era ser más riguroso y más científico a la hora de crear este tipo de procesos y sobre todo a la hora de crear los diferentes grupos de talento a los cuales les vamos a dar pues diferentes programas o planes diríamos, de formación y desarrollo, pues lo que decían al principio es que se tiene que ser más riguroso y más científico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo un poco de lo que proponía IDC el 2016, donde cogiendo un poco la importancia actual y la importancia futura pues de ciertas posiciones o ciertas personas, pues podíamos crear diferentes grupos, diríamos, de talento, y a cada grupo pues luego se le puede tratar de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos posiciones o personas
de gran importancia actual y gran importancia futura, pues lo más, diríamos, estratégico sería invertir en este tipo de colectivos, darles la formación necesaria, las oportunidades necesarias y la exposición necesaria para que sigan creciendo, ¿no? Y así de cara al futuro tener cubierta esa necesidad, ¿no? Si por otro lado tenemos algún tipo de posición o algún tipo de personal de poca importancia actual y poca importancia futura, pues quizá lo mejor sería externalizarlo, ¿no? Porque no va a aportar ningún tipo de valor en función del plan estratégico de la organización, ¿no? Por lo tanto, necesitamos otra vez herramientas que nos permitan identificar estos colectivos y que una vez los tengamos identificados nos permitan estructurar pues, los diferentes planes de desarrollo que queramos aplicarles a cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, las herramientas tienen que aportar información sobre cada una de las personas. Lo que está aportando Big Data en este aspecto es muy importante porque utiliza la información que podamos tener de cada una de las personas en un momento determinado y nos permite predecir o proyectar en qué posiciones también podrían estar en el futuro, ¿no? Entonces, en vez de utilizar los típicos planes de carrera que se utilizaban en el pasado, donde, por ejemplo, para llegar a director de marketing antes tenías que ser product manager senior y quizá antes product manager junior y quizá antes responsable de campañas vía email, porque eso es un poco el flujo que la compañía tenía establecido para llegar a director de marketing. Lo que nos va a aportar Big Data es que identificando perfiles de éxito en la posición de director de marketing, nos va a recomendar que otras personas, aunque no sean del departamento ni de la misma área, pues podrían igualmente desempeñar un buen papel en esa posición, ¿no? Con lo cual, con este tipo de herramientas, una vez tenemos claro el modelo, nos pueden ayudar a obtener más información que muchas veces no teníamos o que sería muy costoso obtener de una forma más rápida, en forma de recomendación, para poder hacer que estos procesos tengan más información, más variedad y podamos llegar a mejores resultados, ¿no? También este tipo de, diríamos, de herramientas de plan de sucesión ligadas a herramientas de planificación de la plantilla o workforce planning, también nos van a ayudar a hacer que estos planes no sean solo a corto plazo, sino que también sean a largo plazo, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas como de planificación nos pueden, una vez identificamos un poco cuáles van a ser las necesidades actuales y futuras, nos puede determinar un poco cuál es el número de recursos que voy a necesitar en las diferentes posiciones y sobre todo nos va a ayudar a identificar si tengo a la gente preparada para estas posiciones que voy a necesitar. En el caso de que no las tenga preparadas, nos puede ayudar identificando qué colectivos se pueden desarrollar o formar para que en un futuro puedan ocupar las posiciones que van a ser necesarias en 3-5 años. Y también nos va a ayudar a crear el plan diríamos, de recruiting externo, de selección externa. Ya que si no tenemos parte del talento interno, ni lo vamos a tener, ni se puede desarrollar internamente, seguramente vamos a tener que salir y contratarlo, ¿no? Entonces, planificando a medio, corto, largo plazo, pues puedo enfocar mejor lo que serían los esfuerzos de formación y desarrollo y también dar visibilidad al departamento de selección de lo que se va a necesitar en el futuro. Y todo esto sin herramientas es prácticamente imposible desarrollarlo, ¿no? Y si todo esto está soportado además con Big Data, pues nos va a dar muchísima más información más rica, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia para montar bien este proceso y que luego sea un proceso dinámico y continuo y que tenga las características un poco que hemos estado hablando, para resumirlo un poco, veríamos estos 10 puntos, ¿no? Primero, sobre todo montar un proceso que esté alineado con la estrategia de la compañía. A veces montamos procesos por el hecho de montar procesos que académicamente pueden ser muy buenos, pero que no están alineados con lo que la organización espera, ¿no? Entonces, es muy importante siempre mantener la estrategia de la compañía en mente. Asociar las necesidades de talento a esta estrategia y sobre todo el plano temporal es importante aquí, no solo la estrategia a día de hoy, sino también un poco a medio o largo plazo. Eso también muy importante
tener visibilidad del talento que tengo en casa, mantener la información correcta sobre esa cartera, ponerla a disposición de todos los interlocutores que la vayan a necesitar, ya sean business partners, managers, empleados. Obviamente a cada uno le daremos la parte de información que necesite, no hace falta que todo el mundo tenga toda la información, pero sí la que pueda impactar a cada uno de los participantes del proceso. No planificar a corto, planificar siempre a corto, medio y largo plazo. Para eso utilizar las herramientas adecuadas como Workforce Planning o Big Data para poder trabajar en este tipo de planificaciones más a medio y largo plazo. Cualquier proceso que realicemos al final va a acabar con un plan de desarrollo, un plan de formación. Es importante que luego estos planes se ejecuten, si no se quedará como el proceso muy bonito de sucesión, pero que realmente no se lleva a la práctica, porque al final el formar y desarrollar a los diferentes empleados es lo que nos va a dar el movimiento en ese proceso. No vamos a tener gente que va a ir mejorando, se va a ir desarrollando y por lo tanto se va a ir ajustando al plan que tengamos definido. Por lo tanto, no hagamos el proceso para que sea muy bien definido y increíble, pero luego nos olvidemos de la parte importante que es desarrollar o ejecutar el plan una vez se haya realizado el proceso. Es importante promover la colaboración y hacer aflorar el conocimiento y la mejor forma es con las comunidades de prácticas, haciendo que los expertos salgan y den un paso adelante, colaboren y compartan su información, de forma que así podamos tener exactamente identificados cuáles son los expertos de cada materia dentro de la organización. Muchas veces estos procesos se enfocan demasiado a competencias a nivel técnico y muchas organizaciones se olvidan que las competencias soft son igual de importantes. Uno de los clientes internos importantes de este proceso es la alta dirección. Y lo que vemos con demasiada frecuencia es que algunos de estos procesos se montan porque se tienen que montar, pero realmente no se involucra a la alta dirección. Entonces se tienen procesos muy bien montados, pero que luego no sirven a uno de los clientes internos a la hora pues, de identificar nuevos proyectos, a planificar de cara al futuro, etc. Analizar datos, se está pasando cada vez más de procesos intuitivos o de procesos más o menos manuales con visibilidad limitada de información a herramientas, diríamos, que tienen acceso a más información sobre los empleados y que permiten realizar análisis muchísimo más detallados de los datos. Entonces es importante que los procesos cada vez más se enfoquen a datos y no solo a intuiciones o emociones, ¿no? Y finalmente, un punto realmente muy importante, y es que cuando montamos un proceso, tradicionalmente lo que se había hecho o lo que se hacía era montar procesos muy completos, académicamente perfectos, para desplegarlos a toda la organización en un momento determinado, y estos proyectos se convertían en algo tan complejo que cuando acabamos el proyecto ya no era relevante o ya había cambiado el entorno. Entonces, desde nuestro punto de vista, la propuesta que os hacemos es que intentemos hacer proyectos más cortos, más ágiles, sin intentar dar con la solución a la primera y que lo hagamos más de una forma iterativa, ¿no? Que montemos procesos simples, fáciles, que los pongamos en marcha y que luego obtengamos el feedback de todos los participantes para seguir mejorándolos, ¿no? Y en vez de hacer el gran proyecto, digamos, largo y complejo, pasemos a proyectos más simples, más cortos y que están evolucionando continuamente para adaptarse un poco a las diferentes necesidades, ¿no? Y con esto un poco es lo que os queríamos contar de plan de sucesión hoy. Si tenéis alguna pregunta, supongo que lo podéis hacer vía chat o hablando con Maite. Muchas gracias, Marc Altimiras, Regional Vicepresident South Europe de Cornerstone On Demand.
Y como comentabas, pues todos los asistentes, si hay alguna pregunta en el apartado de preguntas, pueden realizarlas. Recordamos también a los asistentes que bueno, a lo largo de los próximos días se les mandará toda la documentación referente al webinar que esperamos que haya sido de interés. Pues Marc, si te parece, despedimos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo y a los asistentes esperamos que sigan participando en futuros webinars organizados por el Observatorio de Recursos Humanos y muchísimas gracias por ofrecernos más este contenido sin duda de calidad. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.